Continuamos con el tema número 3, auditoría a los costos y pasivos laborales y auditoría al patrimonio. Algunos conceptos que debemos entender de estos rubros. Las remuneraciones a los trabajadores de la empresa están relacionadas con el tiempo laborado y los beneficios obtenidos. En consecuencia, estas obligaciones generan un pasivo, una obligación de pago. Se debe considerar la normatividad laboral existente para liquidar, para calcular los beneficios sociales de los trabajadores. ¿Cómo evalúo, cómo calculo adecuadamente estas obligaciones laborales? Debo incluir todos los costos que se deben reconocer y pagar a los trabajadores, incluyendo la conversión, si se tratara de una moneda extranjera, al cierre del periodo, en los casos que sea aplicable. Si es naturalmente en moneda nacional, no habrá forma, no habrá necesidad de efectuar una evaluación, como es el caso de la moneda extranjera. Existen algunos riesgos básicos que el auditor debe tener en consideración, en cuenta al momento de la revisión, al momento de la ejecución de su trabajo en este rubro. Aumento de los niveles de rotación del personal. Existen empresas que tienen por política rotar al personal. Pero el auditor está para preguntarse, ¿el personal que rota frecuentemente está cumpliendo, está rindiendo a cabalidad con sus funciones en cada cambio? Habrá que determinarlo. Luego, otro factor es los contratos sindicales claves han vencido y no se han negociado. Ya existe alguna obligación tácita por parte de la empresa. Son contratos sindicales. No se han negociado, pero ya han vencido. ¿Qué se está haciendo? Además de determinar los cálculos de las remuneraciones y sus beneficios, son complejos. Seguramente que en una planilla de 30, 40 trabajadores, hasta los conocemos a cada uno y sabemos cuánto es su monto de su remuneración. Pero si estamos hablando de 5.000, de 4.000 trabajadores, solamente lo conocemos en el sistema, en un software. Pero además, algo muy importante es determinar la variación no justificada de los costos de los beneficios laborales en función a los montos del presupuesto, una medición. ¿Cuáles fueron mis costos laborales estimados? ¿O cuáles fueron mis costos reales laborales del año anterior? ¿Y cuántos son mis costos actualmente de este año? ¿Cuántos fueron? Quiero determinarlos. Y podré sacar un análisis o determinar que los costos incurridos laboralmente han sido favorables o desfavorables para la entidad, para la empresa. Y no solamente ello, el auditor tiene que estar verificando los acuerdos que haya llegado el empleador, en este caso nuestro cliente, con los empleados, en los términos distintos a los normales. Y claro, y eso nos inducirá a hacer un seguimiento. ¿Por qué se llegó a estos acuerdos? ¿En mérito a qué? Estos factores, sin duda, afectan el tema financiero de la empresa.
Efectivamente que sí. Y como quiera que estamos hablando de auditoría financiera, empecemos mencionando algunos procedimientos que tendremos que aplicar a este rubro. Verificar que las remuneraciones, deducciones y cuentas por pagar a los trabajadores estén adecuadamente autorizadas. Un procedimiento complejo. Sin duda que efectuaremos un muestreo para formarnos una opinión. Las deducciones serán fáciles de calcular, pero que las remuneraciones de cada trabajador esté adecuadamente autorizada, habrá que hacerle un seguimiento, ¿no? Revisar que los informes y registros de horas laboradas hayan sido autorizadas para utilizarlas como base para el cálculo de la remuneración de horas extras. ¿Producieron efectivamente los trabajadores para reconocerse como tal? ¿Fueron autorizadas esas horas trabajadas? Y además deberemos de verificar que el funcionario de nivel apropiado sea quien apruebe la remuneración de pago a los trabajadores. Comparar la planilla de remuneraciones son documentos que sustentan su adecuado registro. No solamente tendremos que verificar la cuantificación de la planilla, sino el registro contable para que estos resultados sean reflejados en los estados financieros. Observar el pago a los trabajadores, de ser posible solicitar la identificación de alguno de ellos. No vaya a ser que nos encontremos con casos muy sonados como empleados fantasmas o giro de sueldos a empleados fallecidos. Revisar el pago efectuado a través del abono en cuenta de la entidad o la planilla respectiva. Es un tema delicado, pero que el auditor deberá de actuar con suma inteligencia, con suma delicadeza, pero con mucha firmeza al momento de solicitar la información fidedigna y válida para validar este rubro. Al momento de obtener las evidencias, claro está, el auditor no podría pedir pues la información de 3.000 empleados, sino que él se servirá de hacer un muestreo y de ese muestreo tendrá que profundizar su examen a efectos de crearse una opinión respecto a la razonabilidad de este rubro tan importante. Luego, también estudiaremos la auditoría al patrimonio. El patrimonio, en pocas palabras, ¿qué es? El patrimonio se debe entender como las obligaciones que la empresa tiene frente a ¿quién? Frente a los socios. Y entonces se genera mis objetivos básicos. Evaluar el control interno sobre el certificado de las acciones de los accionistas, las transacciones de las acciones y los pagos de los dividendos. ¿A quién? A los accionistas, a los socios. Determinar que todas las transacciones durante el año que efectúan las cuentas del patrimonio se registraron y autorizaron adecuadamente. Todas las transacciones o variaciones que haya surgido las cuentas del patrimonio lo vamos a reflejar ¿dónde? En un estado financiero que ha sido creado para este fin. Estado de situación. En un estado financiero que ha sido creado para este fin. Estado de cambios en el patrimonio neto. Todos los cambios que surjan en las cuentas del rubro del patrimonio lo vamos a reflejar en este estado tan importante. Otro de los objetivos
sería determinar si se han cumplido con los requerimientos legales relacionados con el capital social, con las utilidades retenidas y las demás cuentas del patrimonio. ¿Qué requerimientos legales se han establecido para la composición del capital? Y además, ¿qué acuerdos han surgido para la distribución o para la no distribución de las utilidades determinadas u obtenidas? Determinar también que el patrimonio se representa adecuadamente en los estados financieros. Este rubro, sin duda, tiene una trascendencia porque es mostrado en el estado de situación financiera. Las cifras, los saldos, pero las variaciones de todos estos componentes lo encontramos en el estado de cambios en el patrimonio neto. ¿Qué procedimientos debemos aplicar en condición de auditores para obtener una confianza razonable respecto a auditar adecuadamente este rubro? Los saldos de cada cuenta de la entidad presupuestada del año actual con las del año anterior. Si son iguales o no, han ido variaciones. ¿Qué variaciones han existido? En primer orden. Los pagos de dividendos son los presupuestados de flujo de efectivo. Los pagos de dividendos, los dividendos deben de realizarse, deben de pagarse una vez de haberse determinado correcta y adecuadamente las utilidades. Todos los cambios significativos deben ser investigados, hacer su seguimiento. ¿Por qué esta variación? ¿E incremento o disminución? ¿Por qué? Hacer un muestreo, un seguimiento minucioso. Comprobar los dividendos declarados remitiéndose a las actas generales de los accionistas o de los directorios. Normalmente es una fuente inagotable de información, las actas de los accionistas, las actas de directorio para este tema de los dividendos, porque tienen que distribuirse vía la aprobación de los mismos. Examinar un libro del que poco se habla, el libro de acciones, para confirmar, para verificar si la empresa cotiza sus acciones en bolsa vía un agente o simplemente para determinar sus acciones que están en circulación. Además, debemos de precisar su valor nominal de cada acción. Estudiar las actas de la Junta General de Accionistas y del directorio, los convenios que se han realizado para identificar restricciones al pago de dividendos y operaciones con las cuentas del capital. Entonces, es importante que tengamos en consideración que debemos estar minuciosamente analizando las actas tanto de los accionistas como del directorio. Como habrán podido ustedes comprender, la importancia y la diligencia con la cual debe de actuar el auditor a efectos de obtener la mejor información con el propósito de determinar la razonabilidad de los montos mostrados en este rubro del patrimonio. Bien, nos vemos entonces en el siguiente tema.